Buenos días amigos de gestión, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Entre el 25 de marzo y el 8 de abril vencen las fechas para hacer la declaración anual del impuesto a la renta correspondiente al año 2018. ¿Quiénes son los que están obligados a hacer esta declaración? ¿Cuáles son los errores frecuentes que se presentan? ¿Y cómo acceder a la devolución? Son consultas que queremos responder en el programa de hoy. Para ello hemos invitado a José Luis Calle, quien es supervisor de la central de consulta de SUNAT, quien va a responder estas consultas y también todas las que ustedes realicen a través de la página de Facebook. Buenos días, señor Calle, bienvenido al programa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La primera consulta es, ¿quiénes son los que están obligados a presentar esta declaración anual de impuesto a la renta correspondiente al 2018? En el caso de los obligados a la renta anual 2018, vamos a empezar por las personas naturales, no empresas. Para poderlo entender mejor, vamos a hablar de tres grandes grupos, ¿no? El primer gran grupo de obligados sería aquellos que tienen un impuesto por pagar a SUNAT. En ese caso, las personas muchos se preguntan, ¿cómo yo sé si hay un impuesto por pagar a SUNAT? Para eso, la clave SOL es básico para poder saber si hay un impuesto por pagar, porque con la clave ingresan al formulario virtual 707, que es justamente el formulario que se usa para hacer la renta anual 2018, y verifican la información que aparece ahí. Verifican sus ingresos, sus retenciones, sus pagos mensuales que han hecho durante el año. Y si ustedes ven en una casilla específicamente donde dice saldo a favor del fisco, entonces hay un impuesto por pagar. Y tienen que hacer la declaración jurada anual. Ese es el primer supuesto. Y el segundo sería lo contrario, ¿no? O sea, no hay un impuesto por pagar, sino más bien SUNAT me tiene que devolver algo. En ese otro supuesto sería solamente para los trabajadores independientes, ¿no? Los que emiten recibos por honorarios. Si ellos ven que tienen un saldo a su favor, entonces tienen que hacer la renta anual de todas maneras, ¿no? Ese es el primer supuesto de obligados. El segundo supuesto de obligados sería aquellos que atribuyan gastos por intereses de créditos hipotecarios, ¿no? Por primera vivienda. Los cónyuges, los concubinos, que tienen gastos por intereses por créditos hipotecarios y atribuyen gastos a su otro cónyuge o concubino, también tienen que hacer la declaración en el formulario 707. También hay el supuesto de que atribuyan por los gastos de arrendamiento de inmuebles, ¿no? O subarrendamiento de inmuebles. Ellos también, cuando ellos atribuyen gastos al otro cónyuge o al otro concubino, también están obligados a declarar el formulario 707. O sea, ahí en esos casos también se incluye a los trabajadores que están en planilla, que normalmente no declaran, pero para hacer estas atribuciones para devolución de impuestos sí están obligados a declarar. Exacto, acá podría encontrarse un supuesto, ¿no? Una persona que está en la planilla de una empresa y tiene gastos por arrendamiento de inmuebles, ¿no? Y con su cónyuge, ¿no? Alquilan el inmueble, entonces ellos pueden atribuir esos gastos, ¿no? O sea, por ejemplo, que sea 1.000 soles el gasto por el arrendamiento del inmueble para un cónyuge, ¿no? El documento sale a nombre de uno. La norma permite que él solo no deduzca los 1.000 soles, sino que le pase la mitad, ¿no? 500 soles a su otro cónyuge. Para hacer ese traspaso, esa atribución que llamamos, tiene que hacer su formulario 707, ambos. Y el tercer supuesto es el de los trabajadores que están solo en la planilla, ¿no? Unos que tienen solo quinta categoría, rentas de quinta categoría, en el caso de que deduzcan gastos por arrendamiento de inmuebles y por intereses por créditos hipotecarios por primera vivienda de bancos que no sean a través del Fondo Mi Vivienda ni Techo Propio. ¿Por qué ellos se les exige? La razón es muy simple. O sea, si yo me financio para una vivienda a través del Fondo Mi Vivienda y Techo Propio, la validación de que es la primera vivienda ya lo ha hecho el fondo, ¿no? Para poder otorgarme el crédito. Y justamente eso es lo que le permite al contribuyente deducir, solamente gastos por la primera vivienda. Pero en cambio, si se trata de un banco o una entidad financiera que no es a través del Fondo de Vivienda ni Techo Propio, ellos no validan esa información de que sea su primera o segunda vivienda. Entonces, por eso que en esos casos de que sea financiado a través de un banco que no es a través de estos fondos, tienen que hacer su declaración jurada anual a través del formulario virtual 707, ¿no? Tenemos esos tres grandes grupos de obligados en personas naturales. Sobre este último punto, los créditos hipotecarios, para un poco reiterarlo, quiere decir que quienes tengan un crédito Mi Vivienda no tienen la necesidad de declarar, si es que están en planilla, ¿no? No tienen la necesidad de declarar para acceder a esta devolución. Exacto. Para el tema de la devolución, ahí tendríamos que determinar que solamente sería aquella persona natural que en los ingresos del 2018
superaron 29.050 soles, ¿no? Ujú. ¿Por qué digo 29.050 soles para tenerlo más claro? Porque si han tenido ingresos menores ese monto, no le va a salir nada por pagar, ¿no? Porque la norma dice que en el año las personas tienen derecho a una deducción de 7 UITs. Justamente esas 7 UITs son los 29.050 soles. Entonces, si yo tengo ingresos mayores ese monto y me han retenido, entonces ese exceso hace que yo deduzca esos gastos y me salga probablemente un monto a devolver, ¿no? Y en esos casos, si es por fondo mi vivienda y techo propio, voy a encontrarme en un caso en que no voy a declarar renta anual y simplemente tendría que esperar en abril del 2019 a la devolución de oficio que SUNAT va a tener la información y va a poderle otorgar a este contribuyente. ¿La devolución va a ser solo en abril o podría tardarse un poquito más? ¿Hasta cuándo es el plazo? La devolución de oficio específicamente va a empezar a partir de abril 2019, según la ley. Pero esta es la devolución de oficio, ¿no? O sea, la que SUNAT hace conforme a la información que tiene en su base de datos. Pero eso no significa que el contribuyente quiera que a pedido de parte. O sea, por ejemplo, una persona que hace su declaración anual, un trabajador independiente, por ejemplo, y tiene un saldo a favor, entonces automáticamente hay un enlace de un formulario virtual de devolución, que es el 1649, ¿no? Entonces él tiene que declarar y dar clic en el enlace para que pida la devolución, sería pedido de parte. O sea, no va a esperar a abril a la devolución de oficio, si no quiere anticiparse y lo puede hacer desde ya, podría hacer esta devolución a pedido de parte. ¿Y si es a pedido de parte, cuánto tarda en concretarse la devolución? Si es a pedido de parte, la norma indica que son 45 días hábiles. Aprovecho aquí, por ejemplo, para dar un dato que tengo de las devoluciones al 19 de marzo de 2019. Ya se están haciendo devoluciones. Ya se están haciendo devoluciones. Al día de hoy, de los 90.087 devoluciones solicitadas, ¿no?, entre personas naturales y empresas, porque también las empresas pueden pedir devolución, tenemos una cantidad de atendidos de los 90.000, 55.000, más o menos un 61,5% atendidos ya. Ya ha sido devuelto. Exactamente, ya devuelto a los contribuyentes, ¿no? Entonces, como vemos, ya a la fecha se están haciendo estas devoluciones, pese a que la norma indica que son 45 días hábiles, ya se están devolviendo antes de ese plazo de los 45 días hábiles. Volviendo al tema de los créditos hipotecarios, en el caso de los que sean un crédito tradicional, fuera de mi vivienda, ¿cómo es este proceso para hacer la declaración y poder certificar, ¿no?, que es un crédito para una primera vivienda? Correcto. Entonces, por ejemplo, en ese caso, una persona natural que está en planilla y ha financiado con banco el crédito hipotecario, va a tener que primero tener en cuenta el documento que le emite el banco, ¿no? Hasta el 30 de junio de 2018, el banco le emitía lo que se llama documento autorizado, ¿no? Es un documento que no tiene ningún formato que la SUNAT exija. El banco emite el documento y nosotros lo llamamos así, documento autorizado. Y ahí aparece pues los datos de ese crédito, del pago del interés, entre otros conceptos. Ese es el documento que le sirve tributariamente hasta el 30 de junio de 2018. A partir del 1 de julio de 2018 en adelante, todos los bancos, por los intereses de créditos hipotecarios, emiten lo que se llama una factura electrónica. Entonces, yo voy a tener una persona que en la mitad del 2018 va a tener gastos de intereses por créditos hipotecarios sustentados en estos documentos que llamamos así, autorizados. No tiene una estructura especial, simplemente es un documento emitido por el banco. Y a partir de julio de 2018 en adelante va a tener facturas electrónicas, ¿no? Entonces, esta misma persona va a verse en de repente esa confusión que puede, ¿no?, generar. Me ha emitido el banco dos tipos de documentos. Sí, está bien, porque hasta el 30 de junio de 2018 emitía documentos autorizados y a partir del 1 de julio en adelante son facturas electrónicas. ¿Y estas facturas uno tiene que adjuntarlas en el portal de SUNAT o cómo es el proceso ahí? Internamente se entiende que los bancos han enviado información a SUNAT y en algunos casos hay personas que van a ver ya cargada la información. Vamos a tener ese supuesto, ¿no? Y en otros casos probablemente no lo vayan a ver, pero efectivamente lo tienen, ¿no? Tienen sus facturas electrónicas, tienen sus documentos autorizados, simplemente tienen que ingresar al formulario 707 y cargarlos ellos manualmente. Ok. En este proceso de declaración de impuestos, ¿cuáles son los errores más frecuentes que se presentan entre los contribuyentes? Claro, normalmente son personas naturales, ¿no? Las empresas, y acá quisiera agregar a los obligados, que me olvidé porque expliqué sobre personas naturales, no hay que olvidarse que las empresas también están obligadas a declarar renta anual y lo hacen a través del formulario virtual 708, empresas del régimen general y del régimen MIPE tributario, nada más. Los del nuevo RUS
y régimen especial de renta no hacen declaración. Entonces, un poquito aclarado ese tema, ahora los errores frecuentes que se pueden dar en personas naturales es que ingresan al formulario virtual que expliqué con la clave SOL y a veces dan por sentado que la información que está ahí ya es correcta. Entonces no hacen nada y simplemente lo envían la declaración. Entonces siempre se les indica, y en la norma está, de que ellos tienen que verificar la información que aparece ahí. ¿Por qué? Porque el error puede ser del mismo empleador, ¿no? El empleador se equivocó al declarar el recibo por honorarios en la planilla electrónica, algún dato, algún monto, y el contribuyente tiene otra información. Entonces, esos errores que se pueden presentar se deben advertir por parte de la persona natural al momento de ingresar al formulario, ¿no? Y van a ver ese tipo de errores. Otro error de las empresas que también se está presentando es que están presentando el PET 708 en lugar del formulario virtual 708 en las empresas. El grueso de empresas debería estar declarando en el formulario virtual 708. El PET lo estamos destinando para grandes empresas, empresas por supuestos específicos que superen de ingresos anuales 1.700 UITs, 7 millones de soles anuales aproximadamente, que presenten precios de transferencia, ¿no? Reporte local, reporte país por país, empresas que buscan gastos por vehículos, son supuestos bien puntuales que usan PDT. El grueso de empresas, como digo, en el régimen general OMIPE están presentando el formulario virtual 708 y eso es lo que queremos también comunicar a la población, ¿no? Que usen el formulario virtual. El PDT solo para casos especiales que están regulados en la resolución SUNAT 15 de 2019. Ok, tenemos una pregunta de Renato Salazar. Consulta, para los cónyuges, en el caso de la devolución por intereses, ¿qué información adicional se necesita? Ya que el año pasado, dice, me demoraron casi un año en devolverme. Básicamente, si es que es una persona natural y tiene esos intereses por créditos hipotecarios, entiendo que es de Fondo Mi Vivienda o Techo Propio, es un banco... No lo precisa, no lo precisa. Si es de Fondo Mi Vivienda y Techo Propio, es esperar a abril, a partir de la primera semana de abril, en la página de SUNAT, hay una consulta, van a ir a padrones y notificaciones, van a ubicar una opción donde dice consulta de saldo a favor de devolución de oficio por rentas de trabajo. ¿Eso es a partir de...? De la primera semana de abril. No les preciso día exacto, pero es la primera semana de abril 2019. Va a haber, me dice, un portal... Una opción de consulta. Una opción de consulta. Para poder ver aquel trabajador de planilla, ¿no? Dependiente, y si ya está en proceso su devolución de oficio. Entonces, ¿quién sí se le podría asegurar que no va a tener mayores problemas? Es aquella persona natural que sea financiada a través del Fondo Mi Vivienda y Techo Propio. Como indiqué al principio, no hay mucho que discutir ahí porque se entiende otorgado a los que tienen la primera vivienda, ¿no? Entonces, básicamente verificarán ahí y esperarán a su devolución, ¿no? La notificación de la resolución lo van a hacer a través del buzón electrónico, si tiene clave SOL, esa persona, o a través de la página de SUNAT. En esa opción de consulta va a haber esa resolución y la forma de cobrarlo. Acá también aprovecho para poderles inducir a registrar su código de cuenta interbancario, ¿no? El CCI. ¿Por qué les digo que el CCI es importante? Porque les evita desplazarse, ¿no? A un banco, estar yendo o a la SUNAT misma a recoger un cheque, ¿no? O ir al Banco de la Nación a cobrar la orden de pago financiera, que son las dos otras modalidades que se otorga la devolución. Con el CCI, que se registra por la página de SUNAT con la clave SOL, básicamente ustedes registran ese código de cuenta interbancario y cuando ya se le otorga la devolución ya van a ver en su cuenta de ahorros, en moneda nacional y que sea una cuenta individual. Esos son los requisitos que van a validarse. Ahora, alguien que el año pasado ya recibió una devolución a su cuenta, ya no es necesario ingresar nuevamente ese CCI. No, porque ya lo tiene la administración, pero hay una opción de consulta para ver si está el CCI todavía actual. Si no hay modificación, no hay ningún problema. Que deban volver a registrarlo, no hay ningún problema. Mencionaba que Renato Salazar, la consulta dice para los cónyuges. Quizás se refiere al tema de las atribuciones, ¿no? El reparto de esta devolución. No sé si se requiere una información adicional. No, básicamente... para certificar que son cónyuges, que son esposos. Ok. Lo que sucede es que ahora en el formulario virtual 707 hay unas pestañas en la parte, bueno, para entenderlo un poco más claro hay dos secciones en el formulario virtual de renta anual. Una sección informativa y una sección determinativa, ¿no? En la informativa hay una parte donde el cónyuge va a indicar el monto que está atribuyendo a la otra parte. Y la otra parte va a verlo en el formulario virtual, ese monto que le ha atribuido su cónyuge.
o concubino. Entonces, esa es la información nueva que van a tener que ingresar los trabajadores dependientes en el formulario virtual. Antes no había esta opción en esta sección informativa, ahora sí van a ver ustedes que van a decir atribución de gastos, ¿no? Y ahí atribuyen dos tipos de gastos, ¿no? Interés por crédito hipotecario por primera vivienda y el otro es por los gastos por arrendamiento, subarrendamiento de inmuebles ubicados en el Perú. Ok. Otra consulta de Jesús Espinal. Pregunta, al declarar se me solicita la partida registral. ¿Qué partida registral debo consignar si es que el departamento adquirido es un bien futuro? Partida registral, me parecería que la consulta va por renta de primera categoría, posiblemente va por ahí, porque cuando uno declara las rentas por alquileres, o sea, yo como arrendador, en el dato para poder cargar esos pagos que hice durante todo el año, en los datos de cabecera del formulario me piden identificar el inmueble que estoy alquilando, ¿no? Y entre los datos que piden son esas partidas. Habría que ver qué validaciones tuviera, ¿no? La partida registral tendría que obtenerse, pero en su caso me dice que no lo tiene. ¿Por qué motivo? Lo que dice es que es un bien futuro. Es un bien futuro. Habría que verificar si podría ingresarlo sin ningún dato. A veces sucede que el formulario virtual se ha diseñado para ciertas operaciones y a veces puede haber, como esos casos, que no hay una respuesta que esté en la norma, ¿no? Entonces habría que ver cómo podría ingresarlo. Podría probar sin información, no sé si el sistema le va a validar. Eso sería cuestión de verificar el tema operativo, ¿no? Es un tema de carácter operativo. Habría que intentar en el formulario virtual, ¿no? Pero sí tiene que identificar los datos del inmueble que está alquilando, ¿no? Eso es una información de carácter obligatorio. Ok, otra consulta de Peter Lara. Él señala que está en planilla, está en provincia y solo entregan boletas de venta físicas, ya sea también para restaurantes, discotecas y los alquileres también. Entonces, ¿cómo hacer el procedimiento? Porque uno de los requisitos es que sea todo esto electrónico, ¿no? ¿Qué hacer en los casos en las zonas donde solo se da boletas físicas, comprobantes físicos? Hay que acá, por restaurantes habló, me parece que habló. Sí, también, claro. También. Hay que identificar bien que alquileres también, ¿no? Para la renta anual 2018, que vence ahora en el 2019, entre el 25 de marzo y el 8 de abril de 2019, según el último dígito de RU, no entran los gastos por restaurantes, hoteles y bares, ¿no? Eso es lo primero que hay que aclarar. Eso va a ser a partir del próximo año, ¿no? Exacto, para el próximo año. O sea, a partir de enero de 2019, mis consumos de hoteles, restaurantes y bares entran para la renta anual 2019, que vence el 2020, ¿no? Entonces, para el 2018 entran gastos por arrendamiento de inmuebles, por recibos por honorarios de médicos y odontólogos y otras 13 profesiones más que están detalladas en la norma, aportes de salud de trabajadores del hogar, ¿no? Y los intereses por créditos hipotecarios que hablamos. En la norma le dice que es obligado el comprobante electrónico, si no, no hay gasto. Pero habría que ver situaciones particulares, ¿no? Por ejemplo, pongo un caso puntual. Hay una resolución de SUNAT que establece que se pueden emitir comprobantes de pago físicos en una situación de concurrencia cuando la empresa está ubicada en un lugar bastante alejado, de baja o nula conectividad, dice la norma. O sea, es una empresa ubicada en un lugar donde no hay conexión a internet. Entonces, como esa situación es permanente, se les habilita, pese a que estar obligados a emitir comprobantes electrónicos, permite la norma que esté en concurrencia al uso de comprobantes físicos. Pero hay una lista que la misma resolución establece, donde establece qué lugares, departamentos, ¿no?, exactos del Perú estaría incluida esta empresa. Habría que ver ese supuesto particular. Y el otro supuesto que podría presentarse es el caso de contingencia, ¿no? Empresas que por fallas del internet, siendo emisores obligados a emitir comprobantes electrónicos, les falla el internet y no lo emiten, entonces usan un comprobante físico. Ese comprobante físico, a partir del 1 de septiembre del año pasado, debe tener la leyenda de ser emitido en contingencia, ¿no? Factura electrónica emitida en contingencia. Solo esos dos supuestos particulares podría yo estar pensando de uso de comprobantes físicos. Otros casos no se ha previsto en la norma, ¿no? Siempre va a ser la regla factura o comprobante electrónico según cada gasto, y la excepción podrían ser esos dos supuestos que planteé. Ok, otra consulta de Jesús Acosta. Respecto a las boletas electrónicas, escuché que los datos del DNI y nombre deben estar en la parte superior de la boleta
antes del detallado de la compra. La pregunta es si es que la información, si esta información, ¿no? El DNI, nombre, sale en la parte inferior, porque así lo está llenando a veces las empresas, los restaurantes. ¿Este consumo va a ser considerado para la deducción? Nuevamente acá quiero reiterar, consumos de hoteles, restaurantes y bares aplica solo para la renta anual 2019 que vence en 2020, ¿no? En ese caso la norma no ha previsto un lugar específico del documento o boleta de venta electrónica. Lo que sí debe estar considerado es en la parte de la identificación del cliente, es ahí donde debería aparecer el dato del cliente, el documento de identidad, dice la norma, ¿no? Solo el documento de identidad. No podría aparecer un dato de observaciones o un dato en otra parte donde no identifique al cliente. Eso es lo que se podría validar, ¿no? Entonces, la norma no dice que esté arriba, abajo, un lugar específico. Lo que sí dice es que debe estar en un lugar específico donde se va a identificar al cliente, ¿no? Y a veces la identificación del cliente puede estar en la parte de abajo de la... En realidad eso depende cómo está diseñado bueno, habría que ver qué tipo de comprobantes electrónicos, bajo qué sistema se emite, ¿no? Si le emite a través del portal de la SUNAT, ahí no hay nada que hablar, pero si emite bajo sus propios sistemas del contribuyente, habría que ver que guarden la estructura, ¿no?, que establece la norma en una resolución de superintendencia, pero como le digo, no identifica que esté en la parte de arriba, abajo, no, simplemente debe estar un dato del cliente, ¿no?, el documento de identidad. Ok. Y si ha estado en observación, en el rubro de observaciones, ahí eso no valdría, no habría... Sería, sí, porque como que no guarda fehaciencia, porque el dato donde debería ir, el lugar natural, normal del comprobante sería el lugar del dato del cliente, ¿no? Entonces sería un poco validar esa información de un dato donde no debe estar ese dato del cliente. Es como que me indique en la parte de soles está el dato del cliente, o del importe de pago, no correspondería. Debería ser un lugar ubicado para el cliente, ¿no? Lo que pasa es que como este es el primer año que recién está funcionando este nuevo sistema, muchas empresas no saben llenarlo correctamente, ¿no? Y están poniéndolo allí. Y bueno, el usuario, el consumidor no puede hacer nada. No hay la posibilidad de hacer una flexibilización por este primer año mientras se adecúan las empresas a llenar correctamente. En realidad, la información del cliente no es por este año, porque todos los que emiten comprobantes electrónicos, boletas de venta, bueno, como digo, el único caso que podría pensar es en los otros sistemas distintos al portal de la SUNAT. Cuando los montos superan 700 soles, ya identifican el dato del documento de identidad de los clientes. Están obligados, y no están obligados desde ahora, están obligados desde hace muchos años. Entonces, ellos ya en sus sistemas lo consideran. Lo que sucede es que algunas empresas de repente olvidan esa parte, pero cuando ya el que ha hecho el software ha considerado esto en la estructura, esto no debería haber mayor inconveniente, ¿no? O sea, ya esa información lo tienen desde hace mucho tiempo, o sea, no es algo nuevo totalmente. Ok. Otra consulta de Julio Daniel Cotrina. ¿Cuáles son los gastos deducibles en caso de una persona natural con negocio en el régimen MIPE tributario? Ok. Estamos hablando de empresas. En el caso del régimen MIPE tributario, los gastos permitidos son los mismos que le permite para el régimen general. Hay ciertos gastos que tienen cierta flexibilidad respecto a la sustentación. Por ejemplo, le pongo un caso de una empresa que en el año no obtiene ingresos mayores a 300 UITs. En la norma general le dice que los gastos por depreciación tienen que ser contabilizados en el registro de activos fijos. Aquí lo que le permite es que lo registre en el libro diario, por ejemplo, ¿no? Pero la regla es que en el MIPE tributario los gastos a deducir son iguales, con los mismos límites, con los mismos requisitos del régimen general, ¿no?, salvo algunos casos puntuales que establecen en el decreto legislativo que regula el MIPE tributario. Ok. Tatiana Milagros pregunta, soy trabajadora dependiente, tengo rentas de quinta categoría y tengo un saldo para que me devuelvan. ¿Debo esperar a abril o puedo hacer una solicitud de oficio, una solicitud de parte para que me devuelvan? Acá, nuevamente, gracias por la pregunta y lo reitero. Si es una persona que está en planilla y tiene gastos por intereses de créditos hipotecarios de fondo Mi Vivienda y Techo Propio, no está obligado a declarar, ¿no? Porque ya, como expliqué al principio, ese dato de la primera vivienda ya lo tiene la SUNAT, porque el fondo ha otorgado a una persona que es por su primera vivienda. Entonces, en ese caso no está obligado a declarar y simplemente espera a abril, ¿no?, la devolución de oficio.
ojo, como le digo nuevamente, registrar su código de cuenta interbancario para que le depositen su cuenta en soles. O sea, no tendría ni la opción de hacer la solicitud de oficio, tiene que esperar nada más. Podría pedirlo, a pedido de parte, sí, podría hacerlo también, pero para eso, ahí sí tendría que hacer la declaración en el formulario virtual 707. Hay una norma que regula el formulario virtual de devolución 1649, disculpen por los números, pero yo los digo, es importante porque los van a ver cuando vean la pantalla y van a ver el número. Y 1649. 1649, ese formulario es el medio para pedir devolución. En la norma que regula este formulario dice que como condición para poder pedir la devolución virtual es presentar la declaración anual, el formulario virtual 707 sería en este caso. Entonces, en este caso no está obligada a declarar, ¿no es cierto? Pero si quiere pedir la devolución antes de abril, no esperar a la devolución de oficio, tendría que ingresar al 707, declarar y enlazar al formulario virtual 1649. Entonces estaría pidiendo a pedido de parte, no sujeto a la devolución de oficio. Ese sería, en este caso, que ella desea, lo puede hacer. Y ahí la pregunta es, ¿cómo le sale más rápido su devolución? ¿Pidiéndola, solicitándola o esperando a abril? Porque eso supongo que es lo que ella está buscando, ¿no? ¿Con qué opción me devuelve más rápido? En realidad, como ya expliqué al principio, las devoluciones ya se están atendiendo. Quizás aprovecho para indicar pues, que el año pasado fue un año de inicio de este tipo de devoluciones y todos los esfuerzos de la SUNAT, todas las áreas se han comprometido para poder sacar esas devoluciones dentro del plazo legal. Entonces, en este caso sería la opción del contribuyente, ¿no? Él no quiere hacer la devolución a pedido de parte porque no está obligado a hacer la declaración anual, simplemente espere abril a su devolución de oficio y simplemente consigne el CCI, ¿no? La otra opción es que diga, quiero a pedido de parte y no esperar a abril. Entonces, eso ya depende... ¿Pero cómo le sale más rápido para poder responderle? El plazo, bueno, legalmente la norma dice a partir de abril SUNAT devuelve y tiene 30 días hábiles para devolver. En ese rango legal es devolución de oficio. 30 días hábiles, sin contar sábados, domingos ni feriados. Entonces, eso ya dependerá de la contribuyente. En cambio, si lo pide a pedido de parte, son 45 días hábiles desde el día siguiente de haber presentado su devolución. Entonces, es un tema ya de evaluación de la contribuyente, ¿no? Claro, no habría una precisión de en qué casos llegaría la devolución más rápido. Exacto, como digo, ahorita la devolución de pedido de parte ya se están saliendo, ¿no? Pero es un tema de evaluación particular, ¿no? Ok, otra consulta de Julia Camones. Yo adquirí una propiedad con un crédito hipotecario, ¿puedo solicitar la devolución de intereses? ¿Qué requisitos hay que cumplir? Ojo que es buena la pregunta para poder precisar de que muchos podrían estar considerando que todo lo que estoy gastando SUNAT me devuelve, ¿no? No es así, ¿no? O sea, esos gastos que hablo al principio para la renta anual 2018 solamente me permiten que mi base de cálculo del impuesto disminuya, ¿no? ¿Y en qué casos? O sea, ¿para quiénes serían el universo al que le va a interesar esta información? Son aquellos que superan de ingresos los 29.050 soles en el año. Entonces, si yo obtengo en el año, por ejemplo, 50.000 soles de ingresos de cuarta o de cuarta más quinta, entonces yo voy a decir, ok, SUNAT hasta los 29.050 soles no me va a cobrar impuestos porque la norma indica que esto está inafecto. Entonces, del exceso de los 29.050 para llegar a los 50.000 de ingresos que he tenido, ahí es donde entran los gastos. Entonces yo, por ejemplo, podría haber deducido 1.000 soles más, ¿no? 39.050. Entonces, ese sería mi monto a deducir. Sobre esa diferencia aplican las tasas del impuesto a la renta y luego vienen las retenciones que me han hecho en el año. Entonces, lo que quiero que quede claro es que los gastos que se han incurrido no son los que se devuelven, sino son los pagos en el año que han hecho en exceso los contribuyentes directamente o que le han retenido el empleador o la empresa que le está pagando, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que deberían considerar, ¿no? O sea, si mi ingreso en el año superó 29.050, ¿ok? Estoy pendiente de una posible devolución del impuesto, ¿no? Porque de los pagos en exceso y retenciones en exceso, ¿no? Porque muchas personas también nos llegan a las consultas y los trabajadores de planilla dicen, ¿por qué no me devuelven? Entonces cuando preguntamos, señora, ¿y en el año ha superado los 29.050? No he superado. Entonces piensan que el hecho de tener créditos hipotecarios ya son acreedores o tienen el beneficio de la devolución. Y no es así, ¿no? Eso quería
también precisarlo, ¿no? Entonces supera 29.050 y ahí entraría el tema de los intereses por créditos hipotecarios con un límite de 3 UITs. 3 UITs. Correcto. Pero la consulta era en qué casos esta compra vía un crédito hipotecario va a generar una devolución. Tiene que ser una primera vivienda. Ah, ok. La primera vivienda que sea sustentado un documento autorizado hasta el 30 de junio, como indicaba, los bancos emiten documentos autorizados. Documentos que ustedes verifican y ahí está su interés que está pagando, ¿no? El interés compensatorio. Y a partir de julio de 2018 tendría que tener la factura electrónica. Si no la tienen, ahí es un problema porque no van a poder deducir. Desde julio de 2018 en adelante es factura electrónica, antes de julio de 2018 documentos emitidos por el banco simplemente. Y este es el último año que va a haber devolución en caso de intereses por créditos hipotecarios, ¿no? El 2020 respecto al 2019 ya no habría esta posibilidad. Hay una norma que derogó la deducción de créditos hipotecarios y todos los pagos de intereses que se han hecho hasta el 31 de diciembre de 2018, entre el 1 de enero o el 31 de diciembre de 2018, se deducen como gasto para la renta anual 2018. Los pagos que esté haciendo ahorita en enero de 2019 en adelante ya no están dentro del beneficio para la renta anual 2019 que vencería en el 2020. Eso fue producto de un cambio en la política tributaria del gobierno, ¿no? Exacto, es un cambio en la norma y hubo una derogación justamente de ese crédito hipotecario. Ok. Otra consulta de Lulú Lato. Lulú dice, ¿qué pasa si un doctor me emitió un recibo por honorarios, pero ahora que estoy viendo mi declaración en el sistema de SUNAT, no lo encuentro? ¿Cuál es el procedimiento que debo seguir? En el caso de gastos por médicos y odontólogos, tiene que considerar que son recibos por honorarios electrónicos, ¿no? Todo el 2018 debería ser así emitido el documento. Y si no aparece cargado en el sistema, ella debería ingresarlo manualmente a la formulario virtual 707, ingresan los datos del recibo y ya estaría sujeto a evaluación por parte de la administración. Si es que tiene, no sé, devolución, habría que eso considerarlo, ¿no? O sea, el hecho de que no aparezca no significa que no tenga el derecho, a eso me refiero. Lo que sí debe haber considerado es que debe haber bancarizado la operación para poder deducirlo como gasto, ¿no? Hasta el 31 de diciembre de 2018, estos pagos deberían hacer a través de depósito en cuenta, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Y a partir del 2019 se flexibilizó porque la norma dice no por cualquier pago voy a bancarizar, sino a partir de los $1.000 o 3.500 soles se exigirá la bancarización. O sea, en enero de 2019 en adelante, si voy a tener gastos por 1.000 soles, la norma no me exige bancarizar. Puedo hacerlo en efectivo y no hay ningún problema. Si son $1.000 en adelante o 3.500 soles en adelante, ahí sí tengo que bancarizar. Eso es el escenario en el 2019. En el 2018 se exigía que bancarice siempre, por cualquier monto, ¿no? Así sea 100 soles, bancarizada. Si no lo hago, no hay derecho a la deducción del gasto. Justamente Ernesto Moreno pregunta, ¿no? ¿Por qué no se toma en cuenta cuando el pago es en efectivo? En el caso de, por ejemplo, un recibo por honorario de un médico. Claro, como digo, porque es un cambio normativo, ¿no? Un cambio en la norma que ya varía ese criterio de la bancarización y es a partir de este año que puede ya considerarse esos límites, ¿no? Hasta antes, como indiqué, era la norma la que obligaba a hacerlo de manera bancarizada, ¿no? Entonces es un tema de normas, no es un tema ya del proceso de la devolución en sí, ¿no? No es un tema operativo, es un tema normativo. Y Reimer Cruz pregunta si es que ¿todo monto debe ser bancarizado o es a partir de los 3.500 soles en el caso de recibos por honorarios? Justo con el cambio normativo es a partir de los $1.000 o 3.500 soles, ¿no? Antes de ese cambio normativo era por cualquier monto, de un sol, vamos a llamarlo así por exagerar, habría que bancarizar la operación, ¿no? Eso es a raíz de un cambio de la norma, ¿no? Pero por montos menores aplica para el tema de la deducción, montos menores a 3.500. Sí, o sea, como digo, antes del cambio normativo tenía que bancarizar siempre. Si quería gasto, tenía que bancarizar. Gasto por arrendamiento, gasto por créditos hipotecarios, que bueno, está bancarizado, servicios por honorarios, médicos odontólogos, eso habría que bancarizar, pero por cualquier monto, ¿no? Y a partir del cambio normativo, ya la norma me exige que sea solamente a partir de $1.000 o 3.500 soles. ¿Este cambio a partir de qué fecha aplica? Este cambio es a partir del 2019. Hay una norma que se modifica, si me permiten darle la... Sí.
sea, esto es reciente, ¿no? Sí, esto... El Decreto Supremo 248-2018, ¿no? Ok. Vigente a partir del 1 de enero de 2019, Ajá. justamente modifica el tema de los $1.000 o 3.500 soles, ¿no? O sea, como digo, a partir de enero de 2019, si yo tengo un gasto por médicos, ¿no? Enero de 2019 en adelante, y es por 1.000 soles, no hay problema, puede ser en efectivo. No le exijo bancarización para el gasto. Si es a partir de $1.000 o 3.500 soles, imaginemos, 5.000 soles vale el gasto del médico, ahí sí tengo que bancarizar. Pero ese requisito de la incorporación de este límite es a partir de enero de 2019 en adelante, en ocasión de este decreto supremo. Antes, o sea, el 31 de diciembre de 2018, era siempre bancarizar. Hay que bancarizar siempre porque si no, no hay gasto. Eso, como le digo, es un tema normativo. Esto es para todos los residuos pedonarios de oficios, profesiones que van a entrar para la deducción. Exacto, solamente los que hayan sido pagados mediante la bancarización. Depósitos en cuenta, transferencia de fondos, pagos con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, todo lo que sea bancarizados. Si no, no hay forma de deducir esos gastos. Ok. Hay unas preguntas, unas últimas preguntas porque estamos terminando. Sí. Si en caso alguien tuvo una devolución respecto al 2017, pero no la cobró, ahora que estamos en 2019, ¿puede uno todavía acceder a esa devolución? Habría que ver el caso, ¿no? Por ejemplo, si es por una orden de pago financiera, con la clave SOL que tiene el contribuyente, es una solicitud de generación de una nueva orden de pago financiera. Es virtualmente el tema, ¿no? Entonces ingresa, genera una nueva orden de pago financiera y espera que se habilite nuevamente y va al banco a cobrar. Habría que ver el caso, ¿no? Si es un cheque... Por ejemplo, Ida Robles señala, ¿no?, que le salía un monto a favor, supongo que en el portal de SUNAT, ¿no?, un monto a favor a cobrar, pero no lo cobró. Ya. Habría que identificar, no sé si es devolución de oficio, no sé si es devolución a pedido de parte, habría que identificar. De repente ella vio que había algo a favor y nunca más hubo algo adicional de información de un monto Parece a que es de favor. oficio, porque dice, nunca solicité la devolución. Ok. Habría que identificar el caso y ver si es que efectivamente tiene un monto a favor y de ser el caso, pues podría... No sé, de repente le abonaron en su cuenta, ¿no? De repente ella había registrado su cuenta de código bancario y ya no sabe más, pero ya le abonaron en cuenta. Habría que ver el caso. ¿No? En este caso, por ejemplo, aprovecho pues para poder invitarlos a poder hacer las consultas, que obviamente estos temas generan muchas preguntas. Tenemos centro de servicio a nivel nacional. Sí, ¿qué números hay para consultas? También páginas Facebook. Exacto, acá aprovecho para poderlos invitar al centro de servicio a nivel nacional. Tenemos las redes sociales, el Facebook SUNAT, Twitter SUNAT, y tenemos nuestra central de consultas telefónica al 0801-12-100 o al 315-0730 o desde un celular asterisco 4000, ¿no? Tenemos horario extendido por esto de renta anual desde 8:30 de la mañana hasta las 8 de la noche, a partir del 25 de marzo que empiezan los vencimientos de la declaración jurada anual. No esperen hasta el último, ya aprovechen en ya ir verificando su información y nosotros estamos pues para apoyarlos en este proceso de declaración. Ok. Muchas gracias, señor Calle. Eso sería todo por hoy. Gracias por la atención.